Simplemente no, gracias por la invitación, Juan Carlos. Yo estaba con algunas dificultades personales, no escuchando a la presentación anterior y me resultó muy interesante. Y bueno, yo voy a hacer una presentación más corta porque yo creo que la gente debe estar un poco cansada incluso por la hora, ¿no? Y bueno, para pensar en Brasil, el tema que me presentas de la COVID y Bolsonaro, habría que volver por lo menos medio siglo, ¿no? Empezar en la conquista de Brasil, para comprender cómo un equipo social, un grupo social, económico y político como el grupo que está apoyando a Bolsonaro, como esa gente consigue llegar al poder en ese momento. Pero mi presentación no va a llevar tantas horas así, tantos días. Me encantaría mencionar solamente que, bueno, Brasil fue el país esclavista más importante, ¿no?, de la colonización, de la explotación capitalista, comercial en América, el último país a terminar con la esclavitud legal y también el país más desigual del mundo y la única monarquía de América. Entonces, esas cosas empiezan a conseguir explicar, hacernos comprender que en una región como América Latina, que es una región muy desigual, una región muy explotada y una región que desde el principio ocupó un espacio periférico en el mundo, en esa región Brasil tiene una presencia, una posición especial. Es más desigual que los otros, es más racista que los otros, fue más explotado en cierto sentido que los otros y tiene características muy conservadoras en su sociedad. Pero yo no voy a empezar por ahí, yo no voy a empezar por el siglo XVI, pero me gustaría empezar con esos comentarios. Más allá de eso, hay que pensar desde 2013. 2013 es un año muy importante para la historia contemporánea de Brasil, para el proceso político contemporáneo de Brasil. En 2013 hay las llamadas jornadas de junio. Las jornadas de junio indican dos cosas a la vez. Indican, por una parte, el agotamiento del proyecto reformista de centro-izquierda de los gobiernos del PT, de Lula da Silva y de Dilma. Ese es el primer punto, un agotamiento del proyecto. Por sus errores, como mencionó Juan Carlos, pero también por llegar a su límite, a su punto máximo, de cierta forma un logro del proyecto. Llegó a su máximo punto dentro de las posibilidades que se puso. Reformistas. Esa fue la primera indicación de junio de 2013.
La segunda indicación fue la reacción conservadora de los sectores del empresariado brasileño y de las capas medias tradicionales, que se sentían simbólicamente rebajadas por el proyecto de Lula y por el proyecto de PT, que, en el cual se aumentó mucho, se ganó mucho en términos de consumo. Hubo un gran crecimiento de los sectores medios, las mal nombradas en Brasil nuevas camadas medias, nueva clase media, y las viejas clases medias, entre comillas, se sintieron simbólicamente rebajadas. Entonces, y también el tema de la corrupción, que como también mencionó Juan Carlos, era algo que no necesariamente tenía la participación de Lula o de los principales dirigentes del Partido de los Trabajadores, pero era algo que había de hecho en la estructura del poder. Había antes de la llegada del PT al poder y se mantuvo en el gobierno del PT la estructura de corrupción. Y como saben, las camadas medias se enojan mucho con el tema de la corrupción. Entonces son dos temas. Había entonces dos posibilidades para las izquierdas en Brasil, para la centroizquierda. Una posibilidad sería la radicalización, la profundización del proyecto. Si el proyecto estaba agotado y había una presión desde la izquierda y desde nuevos sectores sociales para una profundización del proceso con demandas callejeras por mejores servicios públicos de salud, educación y de transporte público. Por otra parte, había también la posibilidad de una postura defensiva por parte del centro-izquierda en Brasil. Defensiva en relación al segundo grupo, a la segunda demanda que estaba en la calle en 2013, que era una demanda conservadora, anticorrupción, anti-Estado, dos posibilidades. Y la posibilidad que terminó ganando fue la segunda posibilidad, las propuestas conservadoras, la movilización conservadora, y el gobierno se puso en una posición defensiva. Pero después de eso hubo elecciones en 2014 y en esas elecciones el proyecto del centro izquierda ganó las elecciones otra vez, por poco, por 1.5% de diferencia en relación a la centro derecha, pero ganó las elecciones. Era una indicación clara, una más, de que el proyecto estaba agotado y habría que armar otro proyecto o profundizar en aquel proyecto. Pero lo que se hizo en 2015 fue un movimiento por la presidenta Dilma, ¿no?, de lo que la politología suele llamar switch policy, estelionato electoral. Y se eligió en 2014 con una propuesta
de profundización del cambio, y en 2015 hizo una implantación de de un proyecto económico de reducción del presupuesto, de reducción de los gastos públicos, de la financiación, de las políticas sociales y todo más. Menos inversiones en la educación, en la salud. Entonces se ve claramente que el gobierno estaba adoptando una posición defensiva, mientras las movilizaciones conservadoras en la calle, con apoyo de los grandes medios, estaba todavía más fuerte por todo el año de 2015 y principios de 2016. Y así llegamos al golpe blando que sacó a Dilma y al PP del poder en abril de 2016. Bueno, es un tipo de neogolpe, ¿no? que algo que está pasando en la región, en algunas partes. Julio hablaba de Brasil, de Paraguay, de Honduras, pero por lo que yo escuchaba, consideraba también el cambio de política de Moreno como un golpe blando también. Estoy de acuerdo. Lo que pasó en Bolivia sería un tipo de golpe más clásico, más cerca al tipo ideal del siglo XX, no del siglo XXI. Yo prefiero hablar de golpes institucionales más que golpe blando, porque golpe blando se pone el énfasis en la idea de que son golpes que no tienen violencia en su ejecución. Pero yo pienso que su característica principal es que se utilizan de las instituciones vigentes para hacer un golpe que no se parezca con un golpe que se procesa de una forma distorsionada, por medio de una utilización distorsionada de las instituciones vigentes. Eso es más claro y más simple cuando está vigente el impeachment, el juicio político, como una posibilidad en las constituciones. Entonces, yo nombro eso, golpes institucionales, por el énfasis en las instituciones. Y por otra cosa también, porque tenemos hoy día la vigencia de una visión de democracia muy acotada, una visión procedimental de democracia, una visión muy institucionalista de lo que es la democracia, una visión que viene de Joseph Schumpeter, de Anthony Downs y otros, que considera que si se procesan las cosas de forma legal, o si las cosas se parecen estar en la legalidad, parecen procesarse en la legalidad, entonces hay democracia. Si hay una apariencia de extraderecha, de derecho, o de derecha también, hay democracia. Si hay una selección de las élites en el poder, una selección que no es por medio de la violencia, entonces estamos en democracia. Y así
bajo esa visión muy acotada y simplificada y limitada de democracia, los golpistas pueden llamar a sus golpes ahora de procesos legales constitucionales, o sea, golpes que no se parecen, que no se asemejan con golpes, y por eso golpes institucionales se procesan por las instituciones en una versión muy institucionalista y acotada de la democracia. Así que lo que pasó en Brasil yo quiero poner en contexto. Por eso estoy hablando de los golpes blandos o institucionales. Yo quiero poner eso en contexto. Tuvimos en los años 2000 una ola o una marea que se llamó una marea rosa, de gobiernos reformistas, moderados, de centro izquierda, lo que sea, progresistas. Había el término muy mal definido, progresistas, para caracterizar lo que estaba pasando en América Latina en los 2000. Y ahora, desde principios de 2010, de la última década, 2012, 13, 14, empezamos a sentir los efectos de una nueva ola o marea. Una marea que sería liberal conservadora, con características autoritarias en muchas partes, como en Ecuador y en Brasil. Pero ese autoritarismo no se asemeja tanto con lo que nos acostumbramos a considerar autoritarismo en América Latina, con los golpes del siglo XX, los golpes militares, ¿no? Son golpes de nuevo tipo. Y esos golpes de nuevo tipo, que son parte de esa nueva ola o marea conservadora, llevan a puntos, llevan a regímenes con los cuales la politología, nuestra ciencia política, que no es mía tampoco de Juan Carlos, la ciencia política mainstream no está acostumbrada a lidiar con los regímenes que salen de esos procesos, que se originan en esos nuevos procesos, en esos nuevos golpes de nuevo tipo. Porque no son las dictaduras pinochetistas, no son las dictaduras militares, no son las dictaduras de partido único, las dictaduras de América Central, de los Trujillos, no son las dictaduras que tenemos en la literatura caracterizadas como dictaduras. Más precisamente, salimos de regímenes democráticos de bajo tono, regímenes democráticos mínimos, acotados, en la dirección de regímenes autoritarios. Pero es probable que estemos en el camino, en el proceso, y tenemos que pensar en procesos que llevan a regímenes que son más bien híbridos, que no son más las democracias minimalistas que teníamos, pero no son las dictaduras abiertas que teníamos el costumbre de caracterizar como dictaduras. Son algo en el medio del camino, que pueden llegar a ser las dictaduras
abiertas y fuertes y totales anteriores del siglo XX, o pueden llegar a ser nuevas formas de dictaduras. Eso me parece no pasa solamente en América Latina, eso pasa en otras partes del mundo también. Hay una crisis global de las democracias, por decir algo, liberales, las democracias minimalistas. Pero yo me quedo en América Latina y la idea es hablar más de Brasil. Entonces, para resumir, teníamos democracias limitadas en la región, en algunas partes de la región. Hoy día no tenemos más tampoco esas democracias limitadas. Es el caso de Brasil. Pero es un poco temprano, tal vez, o no me siento muy seguro para decir que así llanamente que Brasil es una dictadura hoy día. Pero estamos en camino, por lo menos. Estamos en un punto, por lo menos, intermedio. Estamos en esa dirección. Tal vez sea imposible asumir otra dirección. Tal vez sea posible todavía. Bueno, Brasil. Vuelvo a Brasil. Tuvimos entonces un golpe blando o institucional en Brasil en 2016. Tuvimos entre 2016 y 2018 una situación muy compleja, híbrida, donde no teníamos un Estado de Derecho, donde no teníamos más exactamente una democracia, porque una parte del sistema político, la izquierda, estaba bajo ataque, bajo persecución. Y hay, desde 2016, hay claramente en Brasil un veto, un bloqueo a cualquier posibilidad de un retorno del centro-izquierda al poder en Brasil por vías legales electorales. Hay un veto, hay un bloqueo militar a eso. Y los militares tienen a cada día más fuerza, más poder en Brasil, que no es más solo un poder de veto, ahora son parte del gobierno. Pero ¿cuál era el proyecto, me parece, del golpe de 2016? El proyecto era sacar del espacio político cualquier posibilidad de victoria electoral del centro-izquierda en Brasil, o la posibilidad de emergencia de un nuevo proyecto de izquierda distinto. Pero era eso. El proyecto de parte de la élite brasileña, parte de los medios, incluso de los grandes medios de comunicación, era elegir la centro-derecha partidaria en las elecciones siguientes, 2018, con un proyecto neoliberal. Pero ¿qué pasó después de 2016? Que ya estaba en el tablero desde 2013. Se abrió la caja de Pandora. Y con la apertura de la caja de Pandora, el control salió de las manos de parte de las élites más liberales de Brasil, más centro-derecha, y surgió el personaje Bolsonaro, porque tenemos una crisis en Brasil que fue muy profundizada, que tuvo su primera gran expresión callejera
en 2013 por la izquierda y por la derecha, principalmente por la derecha, de una crisis institucional muy fuerte. La primera expresión entonces fue en 2013 y se profundizó mucho después de 2016. ¿Qué pasó en 2016? Pasó el derrumbe del sistema político que se había armado con mucha dificultad y por el alto, por encima de la llamada en Brasil Nueva República. La Nueva República fue el proceso de transición controlada, transición acotada, la transición gradual de la dictadura militar al gobierno civil, que llevó más o menos 15 años, más o menos de 74, cuando empezó la distinción en la dictadura brasileña militar, cívico-militar, hasta 89, cuando hubo la primera elección presidencial libre de sufragio universal en Brasil, 89. Entonces, de 74 a 89 tuvimos una transición muy larga, muy despacio. Y entonces, con eso se armó la llamada Nueva República y se escribió, bajo acuerdo de las principales fuerzas políticas, la Constitución de 88, que fue aprobada por un Congreso Constituyente. No hubo referendo, no hubo plebiscito, no hubo Asamblea Constituyente, hubo un Congreso que recibió poderes constituyentes. Entonces, esa Nueva República se terminó. Su primer momento de término fue 2013. El segundo momento, 2016, con el golpe que desarmó todo, desarmó el acuerdo que había de una posibilidad de llegada de fuerzas políticas al poder con límites, pero del centro izquierda al centro derecha, y se terminó de acabar en 2018 con las elecciones presidenciales. Lo que pasó, el sistema político se rompió todo, todos los partidos se rompieron, siguió con votos y con apoyo popular, por increíble que parezca, solo el PP, el Partido de los Trabajadores, yo puedo afirmar con seguridad, es el último partido de Brasil, el PP, el único partido que sigue vigente en Brasil, pero es un partido que está prohibido de llegar al poder por vías legales, como pasaba, un ejemplo, como pasaba con el peronismo de 55 a 66, por ejemplo. Había democracia en Argentina, había elecciones en Argentina de 55 a 66, en términos schumpeterianos, sí, pero había la principal fuerza política no podía ganar las elecciones. Es lo que pasa en Brasil hoy día. Y todos los partidos, con la excepción del PT, que está vetado, que está bloqueado, se hundieron. Todos los nombres tradicionales de la política brasileña, de los partidos tradicionales, se hundieron. La llamada partidocracia. Eso pasó en Ecuador, eso pasó en Venezuela, ¿no? En Bolivia, pero por la izquierda. En Brasil pasó por la derecha. Y la antipolítica se reforzó mucho, y el personaje que sacó más votos en esa ola conservadora y antipolítica y autoritaria fue Bolsonaro. Bolsonaro era un tipo que estaba en la política brasileña desde 89, 88, desde el principio de la Nueva República. Era diputado hace casi 30 años, pero era un diputado que no tenía diálogo con nadie. Entonces,
que estaba fuera del mainstream. Estaba fuera, era diputado, pero era la única voz por la derecha, la única voz que se ponía en contra de la nueva república, en contra de la democracia, en contra de todo en el parlamento. Y así se presentó como el tipo antipolítica, anticorrupción, anti-establishment, antipartidos, incluso ya rompió con el partido que él utilizó, el partido de alquiler que él utilizó para disputar las elecciones, y está intentando formar su propio partido con muchas dificultades, porque no es un tipo institucional, entonces va a tener dificultades de verdad. Y bueno, llegó al poder. No se puede comprender a Bolsonaro sin pensar en por lo menos 3 niveles temporales, entonces. En el conservadorismo brasileño, esclavismo, patriarcalismo, monarquismo. Parte de los apoyadores de Bolsonaro son monarquistas, ¿sí? Solo para cierrar el paréntesis. No se puede comprender Bolsonaro sin esa para hablar con Fernando Brodel, ese nivel más profundo de la política brasileña, de la historia brasileña. Hay que pensar también en el agotamiento de la nueva república, y entonces ahí en ese punto hablo de 30 años, los últimos 30 años, y hay que pensar en lo que pasó después de 2016, después del golpe institucional. Entonces son 3 niveles: larga duración, media duración, corta duración. Sí, 3 niveles de historicidad. Bolsonaro es un tipo que está en guerra permanente, no gobierna, o mejor diciendo, su gobierno es una guerra. Él sabe gobernar por la guerra. Está siempre en búsqueda de enemigos imaginarios o reales. Está siempre utilizando de violencia simbólica y a veces física contra sus adversarios. Está siempre en lucha contra una izquierda comunista que somos todos nosotros, los profesores universitarios, los intelectuales en general, los artistas, los cantantes, las mujeres, los negros, los indígenas, los LGBT, todos. Somos todos comunistas, somos todos el llamado marxismo cultural. Tienen conexiones entonces con la historia más larga de Brasil. Es una alianza muy mal hecha de los sectores de derecha de Brasil. En las elecciones, en la segunda vuelta, terminó juntando desde el centro derecha hasta la extrema derecha. Entonces los sectores más, desde los sectores más tradicionales, neoliberales, que se decían o se dicen todavía democráticos, hasta los sectores más extremados de la sociedad brasileña. ¿Sí? Y después de las elecciones, después de la segunda vuelta en el gobierno, en especial en los últimos meses, su base social y política está más acotada. El centro derecha no lo apoya más, salió del gobierno. Los grandes medios están en campaña abierta en contra de Bolsonaro. Incluso la principal cadena de medios, que es la cadena Globo, está en contra de Bolsonaro.
Entonces los sectores, para llamar de alguna manera más liberales, están en oposición en ese momento. Incluso el partido de centro derecha, Partido de la Socialdemocracia Brasileña, PSDB, está en oposición a Bolsonaro. Entonces, ¿qué está pasando? Bolsonaro está radicalizando todavía más su base de apoyo, que en la sociedad es muy larga, es algo como 25-30% de la población todavía, pero en términos políticos es una base muy acotada. Es una base de reaccionarios, de los sectores neopentecostales, de los sectores monarquistas, de los sectores más violentos, los sectores armados de la sociedad. Pero ¿qué pasa? Él tiene un sector de apoyo muy, muy importante. Las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales en general. Entonces, el ejército, una parte de la oficialidad del ejército está en su gobierno. En el principio del gobierno era un tercio de ministros militares, ahora es casi la mitad de ministros y funcionarios militares en el gobierno, ¿sí? Y tiene el apoyo de las fuerzas policiales de los estados, las provincias, que serían las provincias, lo que serían las regiones. Tiene el apoyo de las milicias, que son los paramilitares, ¿sí? Que serían los paramilitares, por ejemplo, de México, de Colombia. Entonces, así que Fuerzas Armadas, en especial Ejército, las policías y los paramilitares, los llamados en Brasil milicianos, las milicias. La base social principal de Bolsonaro son las milicias de Río de Janeiro, ¿sí? Entonces son los sectores armados de la sociedad. Entonces es un apoyo minoritario, pero es muy difícil hablar de una posibilidad de derrumbe, renuncia, juicio político de Bolsonaro. Muy difícil hablar, porque los sectores fácticos, los sectores que, bueno, sabemos que el Estado es coerción en gran medida, en su núcleo principal, inicial, esencial, es coerción. Los sectores armados del Estado están soportando Bolsonaro todavía. Y los sectores armados que no están en el Estado también. Los sectores armados de la sociedad civil que tienen relaciones muy fuertes con los gobiernos de los estados, de las provincias, ¿sí? En buena parte de Brasil. Llegaron ahora en el gobierno nacional, los paramilitares. Entonces la situación en Brasil es, para llegar al tema del COVID, ¿no? Es la tempestad perfecta, porque estamos en crisis orgánica en términos gramscianos. Hace unos 8 años, por lo menos desde 2013, una crisis orgánica que no termina de resolverse, de encontrar su término, de encontrar su equilibrio, su solución. Es una crisis orgánica a la cual se sumó en 2016 una salida autoritaria travestida de legalidad, que fue el derrumbe del gobierno del PT,
un proyecto que estaba agotado, pero que al final había sido elegido en 2014, otra vez, por la cuarta vez, cuarta elección presidencial. Pasó algo que en Ecuador pasó también. Los sectores de derecha percibieron que por el camino electoral era muy difícil llegar al poder, volver al poder. La estrategia electoral estaba muy limitada para ellos, y 2016 fue un intento de sacar al gobierno de centro izquierda del poder, para llegar a 2018 en una posición superior, para ahí sí ganar las elecciones. No ganaron las elecciones, porque lo que salió ganador al final fue una salida que no era partidaria, que no era tradicional, que no hacía parte de las fuerzas políticas y sociales que soportaron la nueva república que se hundió. Así que en eso estamos cuando recibimos el COVID. Bolsonaro, su equipo, sus apoyadores son de extrema derecha, con características fascistas en muchos sentidos. Hay toda una literatura ahora, hoy día, hablando de fascismo, que sería... algunos dicen que Bolsonaro es populista. Nunca fui así un apoyador del término, nunca utilicé el término populismo, por considerarlo un término malo para definir las cosas, porque puede significar todo, y lo que significa todo no termina por no significar nada. Hay populismo en general, es lo que a uno no le gusta, ¿no? Por eso yo siempre utilicé la idea del nacional popular para pensar, por ejemplo, el peronismo. Y bueno, hay gente que dice que Bolsonaro es un populista de derecha, hay gente que lo compara con Trump, hay gente que por otra parte dice que Bolsonaro es fascista. Es un poco de todo, es un poco de todo. No termina todavía de definirse. Es un híbrido de esas tendencias que están en la mesa, que están en el tablero, y no se sabe muy bien cómo eso va a terminar. Pero en términos internacionales es mucho más interesante comparar Bolsonaro, por ejemplo, con figuras más cerca del fascismo, más cerca de un fascismo periférico, como por ejemplo Víctor Orbán en Hungría, que compara con Trump. El bolsonarismo tiene características, sí, de los neocon americanos. Su principal ideólogo, Olavo de Carvalho, el principal ideólogo de Bolsonaro, tiene muchas características de lo que se acostumbró llamar ahora, definir ahora como el neoconservadurismo americano, estadounidense. Pero hay también los sectores neoliberales todavía en el gobierno. En la hacienda, en la economía, siguen los cuadros neoliberales. Y en las milicias armadas que el gobierno organiza, y en sus posiciones más anticiencia y más violentas y más religiosas, hay mucho de tipos de fascismo. Así que es muy difícil todavía definir a Bolsonaro. Lo que pasa es que con eso llegamos al COVID. El COVID llegó a Brasil. Y así se fue. Se desconectó el sonido, no sé si escuchan. ¿Aló? ¿Se escucha? No, no se escucha. Es un silencio. Sí, es que se desconectó el sonido. Virginia, yo escucho.
Lo escucho, pero el expositor se quedó en silencio. Sí, y se desconectó también. Parece que hay que apareció de nuevo. La imagen se ve, pero el sonido no. Ah, ahí está pero está desmuteado. Profe, está con el micrófono, pero parece que es un problema de la señal. Ah, Fabricio, no te escuchamos. Fabricio, sí. no se escucha. Es como lo que le pasó al profe Recién. Julio también. A ver. No se escucha. ¿Dónde está este muchacho? Sabes que, Ahí está revisando. que por experiencia en estas cuestiones, cuando se cierran todos se cierran todas las ventanitas, se le da lugar a él para que pueda entrar. No, sí lo Ahí está de sabemos, nuevo. pero ahí tiene. Ahí estamos, ahí te estamos escuchando, Fabricio. Ahora já estou terminando. Agora foi problema de micrófono. Micrófono. Fabricio, por favor, estamos como pasaditos de la hora, así que puedes redondear. Está muy buena tu exposición, te podríamos seguir escuchando toda la noche, pero necesitamos cerrar. Já termino, Juan Carlos. Perdão, Gracias. Se considerou que era uma ausência de estratégia, pero en verdad es una estrategia que tiene mucha relación con la visión de mundo que ellos tienen, que es una visión más volcada a la religión, más volcada a buscar apoyo en la comunidad de la iglesia, en la familia, y no tiene mucho amor a la vida, por decir así. Entonces, la estrategia fue la economía, los empleos son más importantes que la vida. Son más importantes. Es una pequeña gripes, no mata a nadie el COVID, y no se puede hacer hay así como una histeria, hay una histeria con este COVID, que es una invención de China, que es una invención de la Organización Mundial de la Salud, que es una organización comunista, porque no son para nada globalistas, son antiglobalistas, ¿no? Entonces, es una organización, todas las organizaciones internacionales son globalistas controladas por los chinos. Así que el COVID no mataba a mucha gente. Entonces, la histeria en relación al COVID sí mataría a mucha gente de hambre, las personas iban a perder sus empleos y todo. Entonces, el gobierno se puso en contra de cualquier estrategia de aislamiento social. En contra. Pero Brasil está en un colapso institucional. Entonces, que todos hacen lo que quieren, más o menos así. Y los estados y las alcaldías, casi todos, asumieron posiciones de aislamiento, cuarentena y todo más. Cada uno en un momento, de una manera totalmente caótica. Tuvimos entonces un proyecto nacional de asesinato de la población, junto con intentos regionales y locales en todo el territorio nacional de hacer un aislamiento social, una cuarentena en diferentes niveles, sin coordinación central, sin un proyecto, sin plazos, sin nada. Así que estamos saliendo de ese aislamiento social en la mayoría de los estados y alcaldías, en el momento donde somos el país que más muertes tiene de COVID en el mundo. Estamos en primer lugar, después de Estados Unidos y después México en ese momento. Así que hoy día en Brasil son más o menos de muertes diarias, hoy día, en las últimas semanas, en las últimas 3, 4 semanas, muertes diarias, entre 1.200 y 1.400 muertes diarias. Estamos llegando a 53.000 muertes y hay subnotificación. Hay mucha gente que muere y no se
clasifica como COVID, es algún problema respiratorio grave que no se sabe cuál es, que no se define cuál es, cómo causa muertes. Y también la notificación tarda mucho. Los números de hoy son números de 10, 15 días. De hace 10, 15 días, porque se lleva tiempo para notificar. Entonces, los 53.000 de hoy son probablemente 100.000, con la subnotificación y la tardanza. Así que estamos en eso. Y no hay ninguna esperanza de cualquier política coordinada va a hacer eso, ese lío, esa confusión total, hasta el final de la pandemia, con miles y miles y miles de muertos. Escuchemos algunas preguntas. Gracias, gracias Fabricio. Fabricio. Excelente vuestra presentación, vuestra resumen, vuestra síntesis. Creo, no sé si voy a compartir y representar a todos los que están escuchando, pero creo que hemos escuchado dos exposiciones brillantes que nos han puesto al día y nos han mejorado nuestro conocimiento sobre cada uno de los dos países, sobre tanto Brasil como Ecuador. Como siempre, hay muchas cosas que se pueden plantear y discutir, pero no tenemos todo el tiempo. Quedan para la reflexión, digamos, para ir pensando la política futura. Lo que a mí me deja en una situación perpleja, la situación brasilera, fundamentalmente cuando Fabricio nos dice y nos señala que no hay capacidad política como para provocar el desplazamiento en el poder de Bolsonaro. Cuando, a pesar del bajo apoyo social que pueda tener, sostenerse en el poder de las Fuerzas Armadas, sostenerse en el poder de las armas, de los grupos milicianos, etcétera, pero que no exista en la sociedad brasilera y en las otras fuerzas políticas una capacidad de sacarse de encima a ese régimen o a ese gobierno, a mí me llama mucho la atención y me preocupa, porque es lo mismo que está pasando también en Ecuador, que tampoco pueden sacarse a Lenín Moreno, porque lo dijo que no había que hacerlo en ese momento, el movimiento indígena, en relación con lo que estaba planteando el movimiento ciudadano, etcétera. Entonces hay como una situación de que no solamente la inhibición de hacer política hoy día tiene que ver con la forma como se maneja la pandemia, sino que parece ser que las fuerzas políticas que permitieron y que posibilitaron la llegada al poder de un Lenín Moreno, de un Piñera acá en Chile, de la presidenta boliviana, o como también en Ecuador, en Brasil, está hablando de una suerte de incapacidad, de una suerte de ineficiencia política estratégica de esos sectores. Bueno, eso me evoca toda una serie de reflexiones que podrán ser más largas, pero quiero, conjuntamente con Leo, darle la palabra al resto de los escuchantes, que hoy día hemos tenido una jornada muy interesante, pero al mismo tiempo larga. Así que bueno, si quieren decir algo, pregúntenle a Fabricio, que lo tienen ahí en este momento. Daniela Waldsilger va a hacer una consulta. Te escuchamos, Daniela. Sí, ¿no? Sí, te estamos escuchando. Ya, lo mío es cortito, y como te saludo, Fabricio, muy interesante la exposición y muy aclaratoria, pero me gustaría si tú, ¿qué elementos de similitudes ves en el gobierno de Piñera? No en el proceso chileno, no en la sociedad chilena, sino que elementos de Piñera, de su segundo gobierno, se parecen o a lo mejor no se parecen a lo que está pasando hoy en día en Brasil. Eso es todo. Gracias, Daniela.
¿Alguien más quisiera? Juan Pablo. Tengo micrófono, ¿no? Sí, tiene. Señor. ¿Se escucha? Sí. Primero quiero dar las gracias, Leo, por la participación. Es muy interesante para mí como agricultor de la pequeña agricultura familiar campesina, que no tenemos muchas oportunidades para encontrarnos con profesionales y con un seminario de tan alto nivel para poder entender lo que está pasando con los países vecinos. Para mí es grato poder escucharlo y poder decir en pocas palabras más simples, obviamente lo que siento y lo que creo, y que es grato poder entender en los procesos que estamos viviendo como comunidades y como países. La palabra cansancio, corrupción, abuso del poder, apoderamiento de los mercados, el hecho de exterminar la cultura y las actividades, sociedades capturadas, estados capturados, son una cantidad de frases que se van repitiendo. Y por ejemplo acá en la zona que yo vivo, hay una palabra que siempre la decimos, que divide y gobernarás. Es un tema que le quiero hacer la pregunta a Fabricio, en el sentido de que veo que es una economía tan potente, la de Brasil, y sin embargo su organización, yo la veo, no sé si estará en la comparación con respecto a Chile, que tenemos un país potente, en todos los sentidos de actividades, economía, cultura, tradiciones, en fin, una serie de componentes que nos hacen países potentes. Pero sin embargo nos vemos tan debilitados frente a estas capturas, tales como la de Bolsonaro, en Ecuador, que también estoy viendo la misma similitud con respecto a las mismas necesidades de los agricultores, con respecto a mis temas, y que los vemos cada vez más deteriorados. Es muy similar la condición actual de las organizaciones allá, con respecto a esa no integración para hacer fuerza y base social como para discutir estos temas. Esa es mi pregunta, que si es muy similar la condición o está muy degradado en Brasil esa situación. Eso sería. Gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Tenemos consultas también de Paola Garay y de Álvaro Vivanco. Paola, ahí estás. Sí, gracias, Fabricio, por la charla, por todas las reflexiones que planteas. Lo que me llamó la atención sobre este proyecto de la nueva república de los 30 años, que verbaliza muchas veces ya el cansancio, porque no fue posible innovar, porque no es posible proyectar, como organizar, como prever, para mantener y no perder. Y por último, ¿qué nos faltaría para mantener gobiernos que vayan mucho más focalizados al crecimiento del desarrollo de la gestión de la región, de ir avanzando más que seguir centrándose en poderes más privados, que es como que lo relaciono con mantener algo y no haberlo perdido o desgastarlo, como en algún momento lo nombraste. Eso. Gracias, Paola. Álvaro, por favor. Álvaro, tienes que... Ahí está, ahora sí. Ahí sí. Ya, aprovecho de saludarte. Mi consulta es la siguiente, o más que un comentario. Tú en una parte señalas que la crisis que tiene el PT de gobierno, por ahí por el 2013, tenía señalas que tenía como dos posibilidades de salida, una de profundización y otra conservadora, y eligieron la segunda, ¿ya? Yo tengo un problema con esa tesis, te lo digo al tiro. Siempre he pensado que es una tesis que funciona básicamente cuando uno mira del presente para el futuro, pero no del presente para el pasado, digamos. Si uno mira del presente para el pasado, la salida siempre fue una, digamos, frente a los hechos que ocurren en la historia. Entonces quería preguntarte, ¿qué significaba esa otra salida, la paz de profundización? Si es simplemente una posibilidad en el aire o existía algún contenido programático que permita sostenerla, digamos, como su posibilidad. Esa es mi pregunta en particular, digamos.
Gracias, don Álvaro. Álvaro. Yo finalmente, antes de darte la palabra, Fabricio, también quisiera consultarte algo. Tú mencionaste en algún momento, después de todo la deriva, que estamos hablando de regímenes democráticos de bajo tono hacia regímenes autoritarios. A mí me parece que la conexión con Latinoamérica, con versiones tal vez un poco menos oficialmente autoritarias, son bastante similares. Entonces, quería preguntar si estas democracias de bajo tono no podemos sencillamente nombrarlas como dictaduras de la burguesía. Esa es mi consulta y por favor te dejo ahora Es que todo responder. Estado es la dictadura de la burguesía, pues, Bueno, Leo. por eso, pero es que no Entonces, lo ha es que es la planteado de esa característica manera. del régimen. Sí, pero quiero que lo diga él. En el marxismo más duro, pues, compañero. No, yo sé, compañero, pero quiero que lo diga el profesor directamente. Está bien, está bien, está bien. Fabricio, tu palabra. Mauricio, tenemos de nuevo un problema. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, son algunas preguntas ya por la tardanza. Yo voy a contestar así muy rápido. Empiezo por la última. Para decir algo. ¿Por qué las democracias no nombramos las democracias de bajo tono como simplemente dictaduras de la burguesía? Son gobiernos de la burguesía, el Estado es hegemonizado por la burguesía. Pero yo hago la diferenciación simplemente para tener alguna diferenciación, porque es mejor estar en el Brasil de 2010 que en el Brasil de 2020 o en el Brasil de 1970. O es mejor estar en Chile de 2018 que en Chile de 74. Por eso, para diferenciar un poco, sí. Es mejor que nuestras vidas, nuestros trabajos intelectuales, trabajos militantes son mejores en esos contextos. Mejor una... Se nos pegó. ¿Aló? Sí, pero Se fue. Suele volver. Se fue mientras tanto Fabricio vuelve. Sí. Hacer un comentario único y básico, no básico, pero único, en el sentido siguiente: yo creo que muchas veces hemos tratado el tema de la conflictividad latinoamericana a largo plazo que está dada por esta constante entre lo democrático y lo autoritario. Yo recuerdo que he desarrollado esto en algún artículo por ahí sobre democracia versus autoritarismo, cómo constantemente esto va apareciendo en América Latina, en distintos regímenes políticos, con componentes más autoritarios y con componentes más democráticos o menos democráticos, etcétera, en un desequilibrio permanente. Entonces, es complejo poder identificar esta situación de que una democracia sea autoritaria o un autoritarismo puede tener componentes democráticos. Es decir, de repente podemos encontrar que dentro de un régimen democrático se hagan procesos eleccionarios. Y eso, el proceso eleccionario es uno de los elementos más identificador de las democracias. Pero eso no le quita ni le resta a la posibilidad de que el régimen sea esencialmente autoritario. Y al revés también. Podemos tener democracias que se sostienen en procesos electorales muy limpios, transparentes, etcétera, pero pueden, en el ejercicio mismo del poder, por parte de los gobernantes o por parte del bloque gobernante, es cierto, ejercer mucho autoritarismo y tener un Estado que
genera formas autoritarias de acción. Entonces la combinación en América Latina de autoritarismo y democracia a lo largo de su historia es permanente. Entonces, de ahí la dificultad. Solamente cuando aparecen regímenes como por ejemplo la dictadura de fines de los años 70, que la dictadura brasilera, la misma dictadura argentina, la chilena, la uruguaya, y otras, ¿cierto?, que se constituyeron como regímenes dictatoriales, ¿cierto?, pues permitió identificarlos como dictadura, comillas, bien perfecta. Fíjense que ustedes que el autoritarismo de más larga duración y preclaro de América Latina, que es el autoritarismo mexicano, del PRI, siempre tuvo mecanismos democráticos en su interior, pero siempre manejados, manipulados, ¿cierto?, para mantener en el poder al partido de Estado, que era, en este caso, el partido del PRI. Entonces, en ese sentido, América Latina nunca, o los países de América Latina, las sociedades latinoamericanas nunca han gozado de regímenes democráticos plenos. Tal vez el único régimen democrático pleno existente en la región desde el año 47 en adelante es el caso de Costa Rica. Costa Rica ha sido una de las más largas democracias latinoamericanas. ¿Y cuál es el factor que explica eso? Fundamentalmente explica porque no tienen ejército, porque el Estado costarricense abolió las Fuerzas Armadas en el año 47, y lo hizo en un acto constitucional total. Entonces, en ese sentido, parece ser que los poderes armados en América Latina y otros, los poderes fácticos, son enemigos constantes de la democracia, bajo cualquier definición, desde la democracia parlamentaria o representativa a la democracia social participativa, activa, etcétera. Cualquiera del continuum de democracia existente en América Latina son atacadas por todos estos sectores muy autoritarios que tiene la sociedad latinoamericana. Yo he sostenido siempre de que igual, profe, recuperamos a Fabricio, volvió, sí. Ya, volvió, bueno, que vuelva entonces. Por favor, profe. Para terminar, Piñera y Bolsonaro. Bolsonaro es ya parte de un nuevo momento en Brasil, de una nueva historia, una nueva etapa autoritaria. Piñera es todavía, ese segundo gobierno Piñera es todavía un hijo, es parte de aquella democracia muy acotada, siempre democracia, que existe en Chile, de una transición más compleja y más conservadora todavía que la brasileña. Así que Piñera tiene mucho más límites que Bolsonaro y representa, sí, a sectores, algunos más mínimamente demócratas y otros más abiertamente autoritarios, pero no está tiene límites por el sistema chileno y no está en la extrema derecha del sistema de las fuerzas políticas de Chile como Bolsonaro está en Brasil. Habría opciones en Chile más a la derecha, hay en Chile opciones más a la derecha que Piñera, si es posible. ¿Te estás refiriendo a Katz? Exacto. Y Chile está en una posición estaba por lo menos en una posición más interesante que la brasileña. Había una emergencia social. Yo estuve ahí por meses y acompañé el estallido social. Así que era otro momento. Brasil está en el momento de la bajada, está en el momento de destrucción todavía. Y espero que no sea una creencia religiosa, pero creo que va a emergir en Brasil nuevas fuerzas sociales, democráticas, alternativas, radicales. Pero eso
ellas probablemente están en gestación, pero no se puede todavía afirmar, mirarlas, apuntar cuáles son, comprenderlas. Creo que no tenemos la capacidad con nuestras herramientas de las ciencias sociales, en especial de la politología, de conocerlas todavía. Deben estar en formación, en gestación, en Brasil. En algunos años sí. Yo espero en Brasil, en algunos años, un estallido social como el chileno, que en algún momento va a recuperarse en Chile después de la pandemia, yo creo también. No se agotó. Entonces, bueno, hubo una pregunta también sobre los límites del Estado en América Latina. Yo creo que son los límites del Estado en la periferia, los límites de la dependencia del sistema mundo, la dependencia, está en una posición periférica y colonial, y de origen colonial en el sistema capitalista. Creo que esos son los límites, pero a cada día los estados de los países centrales más se asemejan con los estados de los países periféricos en las últimas décadas en términos de reducción de las inversiones sociales, en términos de reducción del espacio público, de las libertades. ¿Qué más? 2013, para terminar, 2013. Había las dos posibilidades. La presidenta Dilma puso sobre la mesa la primera posibilidad incluso, en 2013, cuando propuso la posibilidad de una asamblea constituyente. Ella propuso la posibilidad de una asamblea, hacer un plebiscito para llamar a una asamblea constituyente en Brasil para reformar la constitución de 88 en direcciones más progresistas. Ella puso esa posibilidad, seguramente no los sectores más cercanos a ella, al partido al PT y las fuerzas de centro y centro derecha que apoyaban al gobierno del PT, era una alianza muy amplia, incluso con el peor de la política brasileña. Seguramente esa propuesta no fue aceptada por casi nadie en 2013. Y la propuesta ganadora al final, después de las elecciones en 2015, fue la propuesta de buscar hacer una reducción de las inversiones, una reorganización del presupuesto público, de los gastos, seguramente esperando sobrevivir hasta el final del mandato, hasta 2018, y elegir a Lula otra vez. La estrategia se volvió solo esa. Eso porque el PT se volvió un partido muy institucional que tenía al final solo una estrategia electoral. Sigue hoy día con la misma estrategia. Es un partido simplemente institucional, simplemente electoral, y como un partido electoral sigue buscando para 2022 la estrategia Lula presidente para 2022. Lula está inelegible, el PT no tiene movilización social ninguna, no hay movilización para derrumbar, para sacar a Bolsonaro. No se puede decir incluso que va a haber elecciones en 2022. Si hay elecciones en 2022, no van a ser libres. No va a haber la posibilidad de la izquierda, de que la izquierda llegue al poder. Así que es una estrategia equivocada pensar en Lula para 2022, cuando para 2018 ya era una estrategia equivocada, una gran equivocación, porque es una estrategia hoy día, bueno, la izquierda brasileña es institucionalista hoy día, simplemente institucionalista, simplemente electoral. Hay que emergir una nueva izquierda, seguramente, que va a ser partidaria, pero todavía más movimentista, tal vez. Pero no sé si eso va a pasar en 3 años, en 5 años, en 10 años, en 15 años, no sé.
Gracias, Fabricio, muy amable. Muchas gracias. Gracias Fabricio. por haber atendido nuestro llamado de cooperar con este seminario